Salim Saidán, constitucionalista, reconocido hombre de letras de la academia. Salim, muy buenos días. La Corte Constitucional finalmente tomó una resolución sobre los decretos leyes planteados por el Ejecutivo. En el un caso, aprobándolo y en el otro caso, vetándolo. Mi primera inquietud, su opinión como constitucionalista de esta posición de la Corte Constitucional, que para muchos, me incluyo, se está arrogando incluso funciones que no le competen, es decir, ir mucho más allá de un análisis de constitucionalidad. Pero me gustaría escuchar su versado criterio. Adelante. Muy buenos días, estimados Pocho y Carlos. Para mí un gusto compartir este espacio con ustedes. Además, personas con una buena formación en Derecho siempre van a orientar mejor el debate sobre este tema, para que no sea solamente político o, digamos, sin mucha información la discusión sobre este tema. Porque yo veo con un poquito de preocupación que la discusión se ha desviado mucho hacia el tema político y se ha enfocado poco en el tema técnico-jurídico. Y yo creo que lo que ha hecho la Corte Constitucional tiene justificación, salvo el haber convocado audiencia y el haberse demorado tanto. ¿Sí? Se supone que estamos en un momento especial en donde el dictamen de la Corte tenía que ser más oportuno, tenía que ser mucho más rápida la respuesta de la Corte respecto a estos dos decretos leyes. Sin embargo, la falta de regulación expresa en la Ley Orgánica de Garantías ha hecho que la Corte considere conveniente aplicar las disposiciones comunes a los procesos constitucionales, por ejemplo, convocando audiencia, innecesariamente a mi criterio. Y sobre todo, me parece que ha realizado un control de constitucionalidad que en el segundo decreto ley ha desbordado un tanto su ámbito de competencia. Sí, me parece bastante clara la posición de la Corte respecto a voy a verificar la urgencia económica en los dos decretos leyes. Sí, voy a revisar si son realmente urgentes y si versan sobre temas económicos. Ha puesto ejemplos, inclusive la Corte Constitucional, me parece que es en el primer dictamen, en el de Alejandra Cárdenas sobre la reforma tributaria, ha dicho, miren, puede suceder que un presidente de la República en esta coyuntura proponga un tema que no es económico o que no es urgente. Por lo tanto, la Corte sí puede controlar si la calificación de urgencia económica es procedente. Es decir, despeja las dudas que existían respecto a que el presidente es el único que puede calificar la urgencia económica sin control alguno. La Corte le dice, no, usted califica, pero yo le controlo. Voy a ver si es económico y después voy a ver si es realmente urgente. Entonces me parece positivo al menos ese primer aspecto. Salim, buenos días, te saluda Carlos de Tomaso. Yo también tengo una posición concordante con la Corte, especialmente porque esta es una figura de la muerte cruzada que nunca la habíamos vivido y pues correspondía en este momento, en esos dictámenes a la Corte, abrir el camino incluso futuro, ya dejar sentadas unas reglas de hasta dónde se puede el presidente ejercer ese derecho en este periodo donde no hay contrapeso, porque eso hace la Corte. La Corte lo que dice es, esto no es un periodo ordinario, es un periodo extraordinario, pues especial, donde no hay un contrapeso y le corresponde a la Corte tomar con, vamos a decir, mucho más responsabilidad y ámbito que si fuera un proceso normal, una ley urgente de las que está en el 140, que tiene una tramitación dentro de la Asamblea Nacional y un control posterior, y en eso se basa la Corte. Ahora, Saidín, vamos, separemos los dos temas. Del tema tributario, la Corte, ¿por qué considera que sí es urgente? Es decir, ¿cómo definió la Corte el análisis para determinar si algo es urgente o no es urgente en este ámbito extraordinario? Buenos días, Salim. Muy buenos días, estimado Carlos. Siempre un gusto dialogar contigo sobre estos temas de control de constitucionalidad. Lo que ha dicho la Corte primero, me parece que es del párrafo 60, si mal no recuerdo, del primer dictamen sobre reforma tributaria, es que en el control constitucional previo y obligatorio de un proyecto de decreto ley de urgencia económica,
la Corte no se convierte en un actor político. Mira que esto es súper importante. La Corte reconoce que no es un actor político. También reconoce que no es un colegislador. Y aclara que no evalúa la conveniencia de los decretos leyes en este periodo, ¿sí? Es decir, no puede juzgar sobre el fondo, sobre el contenido mismo o sobre la conveniencia de adoptar determinadas medidas en un momento de crisis económica o para solventar una cuestión apremiante en el ámbito económico, ¿sí? El rol de la Corte Constitucional y el control que realiza, ha dicho la Corte Constitucional, no suple las competencias de la Asamblea Nacional, por ejemplo, ¿sí? El rol de la Corte, aclaró, sigue siendo jurisdiccional y su competencia es controlar simplemente la constitucionalidad, revisando primero si la calificación de urgencia económica es procedente y después ver si es que hay algún artículo del decreto ley de urgencia económica del proyecto de decreto ley de urgencia económica que contradice algún artículo de la Constitución, ¿sí? Entonces, la Corte Constitucional aquí ha dicho que corresponde verificar primero si es económico urgente, como lo dispone el artículo 148 de la Constitución, ¿sí? ¿Por qué ha dicho esto? Porque dice la Corte Constitucional que el control de que la norma aborde temas económicos urgentes es importante, porque ante la disolución de la Asamblea Nacional, la Constitución únicamente permite al Ejecutivo emita decretos leyes con estas características muy particulares, ¿sí? Que sean económicos y que sean urgentes. Dice la Corte, dejar de examinar la calificación de urgencia económica equivaldría a inmunizar este acto del poder público del control constitucional, ¿sí? Y eso no se puede permitir. La Constitución no prevé una excepción expresa para que esto ocurra, ha dicho la Corte, y por eso la calificación debe ser controlada. Me parece a mí muy, muy importante. Ahora, aquí viene la discusión, estimado Carlos. ¿En base a qué realiza el control de la calificación de urgencia económica? Y yo creo que lo tiene que hacer necesariamente en virtud del artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa. Ahí te establece parámetros. ¿Qué se considera como urgente desde el punto de vista económico? Y ahí viene, yo creo que el amplio margen de discrecionalidad y la dificultad para aplicar el control de constitucionalidad. El artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa te establece de manera muy vaga, muy imprecisa, cuáles son los asuntos de urgencia económica. No te aclara muy bien qué es la urgencia económica. Te dice lo que puede propiciar el equilibrio de las finanzas públicas, ¿sí? ¿Qué? Temas laborales, temas tributarios, ¿qué temas te permiten lograr el equilibrio de las finanzas públicas? Es como que muy abierto lo que te dice la ley. Por lo tanto, es bien difícil la evaluación de la urgencia económica. En todo caso, la Corte ha hecho una didáctica explicación, ¿no? Ha dicho, la calificación debe ser controlada para evitar que bajo la denominación de urgencia económica se incluyan temas que no sean económicos, por ejemplo. Y pone el ejemplo de regulaciones del régimen de familia o temas que no sean urgentes. Por ejemplo, la reestructuración de un plan económico del gobierno, dice la Corte Constitucional. Entonces, la inclusión de materias que no son de urgencia económica y respetaría la voluntad del constituyente. Por lo tanto, la Corte ha entrado a delimitar el control. ¿En qué consiste? Aunque el artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa no ayude mucho al momento de evaluar. Ahora, Salim, lo que vemos que la Corte, al comparar ambos dictámenes, para la Corte sí es importante, vamos a decir, la entrada en vigencia de los efectos o el efecto inmediato. Analiza en esta parte de los tributos y dice, aquí va a haber un efecto inmediato, hay una crisis económica, puede venir un fenómeno del niño, esto pues va a generar mayores ingresos, va a tener mayor liquidez la familia ecuatoriana. Es un tema que no puede esperar porque habla mucho la Corte de efectos que no puedan esperar a la llegada de otra asamblea o un proyecto que necesita. Además, el régimen tributario dice preparar el sistema, preparar los cambios, el reglamento, etcétera. En cambio, en el otro, de las zonas francas, dice el propio decreto habla de que probablemente los efectos se vean en algunos años. Para reglamentar este tema, las zonas francas se dan el plazo de 3 meses y el gobierno acaba en 2 meses y medio, como que hay distinta velocidad en los efectos de ambos
decretos ley, y por eso la Corte es uno de los elementos por los que la Corte dice la zona franca no va a tener un efecto inmediato, puede esperar al siguiente, o a que se instale la Asamblea Nacional y pues emite dictamen desfavorable, pero estamos igual, Salim, en una zona de discrecionalidad amplia. Efectivamente, Carlos. Sabes que lo que ha hecho la Corte en el segundo dictamen, en el que tiene que ver con zonas francas, es decir, por las implicaciones que conlleva para el modelo económico ecuatoriano a largo plazo y la discusión que se ha dado alrededor de la emisión de o de la preparación de este proyecto de decreto ley, yo estimo conveniente que la normativa propuesta requiera de un apropiado y exhaustivo debate técnico parlamentario. Eso es lo que te dice la Corte Constitucional. No nos apresuremos a poner en vigencia un tema que se podría discutir de manera mucho más minuciosa, ¿sí? Abriendo la deliberación en la próxima Asamblea Nacional. No hay ninguna urgencia en este sentido. ¿Por qué razón? Por ahí también hace un análisis respecto a la voluntad de los inversionistas nacionales y extranjeros, ¿no? Dice, es claro que los efectos materiales del proyecto de decreto ley dependen más que de su ejecución por parte del Ejecutivo, de la voluntad de inversionistas nacionales y extranjeros y de su posterior implementación. Por lo que dice la Corte que no existe certeza sobre cuántas zonas de inversión se instalarán, cuándo lo harán, ni los ingresos económicos y las plazas de trabajo que generarán. ¿Sí? Por lo tanto, dice la Corte que no es posible afirmar que la atracción de inversión a través de la apertura de estas zonas de inversión generará resultados a corto plazo, ¿no? Que mejorarán la situación económica del país. Por lo tanto, considera que esto se tiene que discutir de manera mucho más calmada, mucho más serena en la próxima Asamblea Nacional, con el fin de que se puedan tomar en cuenta los aspectos técnicos que rodean a esta Salim, propuesta, ¿no? me hiciste acuerdo de otra cosa que dijo la Corte, Pocho, importante, que decía, si se aprueba esto y alguien forma una zona franca, ya tiene unos derechos adquiridos que no son revisables por la posterior asamblea. Y entonces la Corte dice, esto no está bien, porque se supone que la posterior asamblea pudiera revisar cualquier cosa que se haga por decreto ley. Pero en el momento en que ya en la propia ley le dices, quien firme un tema de zona franca adquiere derechos que no pueden ser ya revisados, que están pues vacunados por cualquier cambio de norma, la Corte dice, acá se daría un hecho que la próxima asamblea no pudiera revisarlo. Pocho. Bueno, así es, Carlos y Salim. Ahora, yo me permito marcar distancia con criterios tan académicos como el de ustedes en algunos temas, o concretamente en un tema, en el tema de la función de contrapeso que tiene la Corte Constitucional. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque en la presentación de un proyecto de ley y el desarrollo de la misma, finalmente presentar y desarrollar una ley es un acto político. Es un acto político que nace y se mantiene de la voluntad política de los dos poderes del Estado inherentes en esta materia, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, son los que legislan. Es la voluntad política. La Corte Constitucional ha señalado de que no tiene una participación política en esto y de que tampoco tiene una acción colegisladora. Por tanto, la Corte Constitucional lo que tenía que haber revisado es exclusivamente si es que lo presentado por el presidente de la República incurre en alguno de los artículos en inconstitucionalidad, es decir, que viole normas constitucionales, derechos establecidos en la Constitución o procedimientos establecidos en la Constitución. Nada más, ese es para mí el control de constitucionalidad que tiene que hacer la Corte y no entrar en materia de fondo, como por ejemplo considerar sobre la participación o no de inversionistas extranjeros o nacionales. Para mí ya está entrando a criterios políticos que le corresponderían analizar a una asamblea cuando se presenta un proyecto. Igual en el tema urgente. El tema urgente es una voluntad política del presidente de la República como administrador del Estado y tiene que respetársele eso, su voluntad política. Por eso es que la propia Constitución habla de que más adelante, una vez que se venza ya este periodo, culmine este periodo extraordinario, una nueva asamblea puede revisar perfectamente lo que se determine a través de un decreto. O sea,
El control de constitucionalidad es para decirle al presidente de turno que ejerce durante un periodo de esta naturaleza: hey, eres presidente sin parlamento, pero no quiere decir que eres un presidente de facto, un presidente que puede tomar decisiones por fuera de las normas constitucionales. Para mí ese es el papel de la Corte Constitucional, y no entrar en el análisis minucioso que corresponde más a una voluntad política que a una voluntad jurisdiccional. Salim, no sé si es que compartes en algo mi criterio, o también si es que discrepas, por supuesto, pues tienes total apertura para señalar. Sí, muy interesante la reflexión, estimado Pocho. Yo creo que la jueza Carmen Corral, al expresar las razones por las cuales expresó realizó un voto concurrente, discrepando con el argumento, más no con la decisión adoptada por la mayoría, ¿sí? Es que se debe tomar en cuenta que la Corte no ejerce competencias en el orden económico. Carmen Corral dice, me parece que esta situación no fue tomada en cuenta por los jueces de mayoría. En pocas palabras está diciendo, estamos a punto de cruzar la delgada línea entre lo que le corresponde al presidente, con respecto a lo cual tiene libertad de decidir, y lo que le corresponde controlar a la Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional no puede meterse a evaluar la conveniencia o no de la adopción de ciertas medidas de carácter económico, ¿sí? Y la Corte, me parece que en el dictamen de zonas francas está cruzando en cierta medida esta delgada línea que divide la atribución del presidente de la República y la competencia de la Corte Constitucional. Entonces, hasta cierto punto sí comparto tu criterio, Pocho, en el sentido de que sí hay un desborde de competencia en ciertos párrafos del dictamen, sí, pero sí me parece que es importante también decir, bueno, en este caso podemos esperar hasta que se instale la próxima asamblea. ¿Cuál es el apuro de aprobar una regulación sobre zonas francas en un tema que no es apremiante? Eso es lo que dice la Corte Constitucional. No es un tema que requiera ser aprobado para lograr el equilibrio de las finanzas públicas, y si no se lo hace, corremos el riesgo de generar un desajuste de carácter macroeconómico. Más bien lo que dice es, este tema es complejo, es técnico, esperemos a que se instale la próxima asamblea, porque hay algunos aspectos como el artículo 335 de la Constitución, que al parecer es inobservado por el decreto ley de urgencia económica de zonas francas. Es decir, hace observaciones puntuales la Corte Constitucional respecto a ciertos artículos de la Constitución. Sin embargo, me parece que sí hay ciertos excesos, y por eso es que yo comparto el criterio de que no puede entrar en política, y menos en política económica, y la Corte en ciertos párrafos se extralimita haciendo valoraciones que le corresponden exclusivamente al presidente y a su equipo, obviamente, del gabinete que maneja la política económica, que ejecuta los lineamientos de la política económica, que solamente el presidente los puede formular. Ahora, hay un tema también importante, ¿no? La Corte Constitucional creo que no aclaró hasta dónde llega el control material, ¿sí? El control formal lo explicó, el control material me parece que no lo explicas de manera solvente la Corte Constitucional. Más bien, Richard Ortiz, cuando expresa también las razones por las cuales se aparta un poquito de la argumentación, a pesar de haber votado a favor del dictamen, dice, existe un control material, pero claro, el control material que él explica lo tenía que haber incluido la Corte en su decisión de mayoría, ¿no? Y aquí es muy escueto Richard Ortiz, dice, este control de la constitucionalidad de la respuesta normativa, decreto ley, se realiza en consideración de cargos presentados por los amigos de la Corte, lo que asegura cierta participación de los ciudadanos. Y en este contexto, la revisión previa de la Corte no excluye que se puedan presentar acciones públicas de constitucionalidad. Me parece que se quedó corto, Richard, en esta explicación del control material. La Corte Constitucional tenía que haber explicado hasta dónde puede llegar la Corte al realizar el control material, porque si es que se excede en el control material, corre el riesgo la Corte Constitucional de entrar a evaluar la conveniencia o no de una medida económica
lo cual definitivamente no está dentro de su ámbito de competencia. Así es. Salim, aprovechando tu presencia, en la última semana se dieron dos temas importantes a nivel de Corte Constitucional. Uno fue una sentencia en la que la Corte aclaró el tema del prevaricato respecto de aquellos jueces que actúan en garantías jurisdiccionales. Y dos, anunció la selección de fallos respecto de habeas corpus o medidas cautelares que modifican sentencias penales. Todavía no está el fallo, pero ya desde el momento que seleccionas sabes que va a emitir una jurisprudencia vinculante. ¿Cuál es tu opinión en ambos temas del prevaricato y esta selección que ha hecho la Corte para que nuestros oyentes puedan tener claridad de qué se trata? Sí, si me repites por favor el segundo asunto, estimado Carlos, sobre el segundo asunto es hubo un dictamen, una sentencia en la que reguló el prevaricato de los jueces cuando actúan en garantías jurisdiccionales, y en el otro caso ya anunció una selección de habeas corpus y de medidas cautelares autónomas que habían modificado sentencias penales, entre esas la del incluso el caso Glass. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Primero, con respecto a lo segundo que tú planteas, Carlos, me parece adecuada la selección de sentencias relacionadas con habeas corpus y medidas cautelares. Me parece que las garantías que han sido objeto de mayores abusos por parte de los usuarios de la Administración de Justicia, particularmente actores políticos, han sido las medidas cautelares y el habeas corpus. Así que en buena hora la Corte haya encontrado la posibilidad de pronunciarse para frenar ya el abuso del derecho. El artículo 23 de la Ley Orgánica te establece claramente la posibilidad inclusive de imponer sanciones a quienes desnaturalicen el objeto de las garantías jurisdiccionales. Y se ha hecho muy poco en esa materia. Se ha hecho muy poco y considero que la Corte puede propiciar una salida ante tanto abuso que se ha identificado en el ámbito de las garantías. En buena hora que la Corte vaya a pronunciarse en ese sentido. Por ejemplo, creo que es muy importante que la Corte Constitucional realice una interpretación de dos numerales del artículo 45, el numeral 1 y el numeral 2. Ahí te dice lo que puedes tú pedir en un habeas corpus y lo que el juez puede resolver en un habeas corpus. El problema es que ahí te dice, se puede disponer la libertad de la víctima, y si tiene una sentencia condenatoria, ¿no implicaría eso evadir los efectos de la justicia penal utilizando una herramienta constitucional? Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que en algún momento también comentaba Rafael Ollarte, ¿no? No puedo yo pretender dejar sin efectos jurídicos una sentencia penal utilizando una garantía constitucional. Eso en la práctica es lo que está sucediendo, ¿sí? Evaden la acción de la justicia penal, no cumplen sus condenas utilizando justamente los mecanismos constitucionales de protección de derechos que se supone están concebidos para proteger a los más débiles de quienes ostentan poder, no para socapar a la gente con poder político que quiere quedar en impunidad. Entonces, ojalá que la Corte aproveche esta oportunidad. Y por el otro lado, el tema del prevaricato me parece sumamente importante. Yo aplaudo la decisión de la Corte, es una buena sentencia que tuvo como ponente a Daniela Salazar, está muy bien motivada. Sin embargo, creo que la Corte Constitucional en este caso no explicó adecuadamente por qué le dejó por fuera a los jueces de la Corte Constitucional, más allá de que le resulta conveniente, ¿no? No ser procesados penalmente por fallar contra norma expresa, que es la esencia del delito de prevaricato. Claro, se fue a la literalidad del artículo del COIP que dice los miembros de la función judicial, me parece, algo así, pueden cometer delito de prevaricato. Y los jueces de la Corte Constitucional, yo creo que hay unos cuantos casos en los que los jueces de la Corte Constitucional han fallado contra norma expresa sin ninguna consecuencia jurídica. Y me parece que sí era importante que se les incluya también a los jueces de la Corte dentro de el sujeto pasivo del peculado, ¿no? Me parece que aquí, el sujeto activo. Me parece que el sujeto activo también debía ser el juez de la Corte Constitucional que falla contra norma expresa.
Ojalá que se comience a implementar esta sentencia, ¿no? Y ojalá que jueces como el que concedió la medida cautelar autónoma a favor de Jorge Glass, restituyéndole derechos de participación que fueron legalmente suspendidos luego de una sentencia condenatoria, enfrenten la acción de la justicia penal para que se sienta un buen precedente y no tengamos estos abusos de colegas que son permitidos por los administradores de justicia, porque eso es lo que estamos viendo lastimosamente. Es que jamás, Salim, ellos van a romper ese vidrio blindado, esa protección especial que tienen, porque justamente lo que les interesará siempre es fallar acorde a su criterio. Una última pregunta, Salim, y que tiene que ver con materia electoral desde una visión jurídica sobre la calificación de candidaturas. Por ejemplo, la del general Patricio Carrillo. El general fue censurado, no destituido, censurado por la Asamblea Nacional. Y evidentemente la Constitución y la ley señalan de que una persona censurada o destituida, o ambas cosas, pueden darse censura y destitución si está en funciones o solo censura si está fuera ya de funciones, no podrá participar, no podrá ocupar ningún tipo de cargo público hasta 2 años después de esa decisión de la Asamblea Nacional. En ese sentido, hay argumentos del propio general Carrillo y con ojo también del CNE, en el sentido de que participar en una elección no es ocupar un cargo público, sino una expectativa de ocupación de un cargo público, en donde en el proceso electoral incluso ni siquiera a lo mejor puede obtener los votos para ocuparlo. Y si llega a obtenerlos, ya corresponderá a la entidad a donde accede a través de la votación popular impedir su posesión justamente en cumplimiento de lo que diga la norma constitucional y legal. Eso, por ejemplo, un ejemplo. El otro caso que me parece muy interesante es el del candidato de apellido Romero, si no me equivoco, de Revolución Ciudadana y que fue director del SENAIM en el tiempo del Correato. En ese sentido, el señor fue sentenciado por el tema de Balda, del activista Fernando Balda, y estaba cumpliendo una sentencia, lo que no recuerdo exactamente si era una sentencia ejecutoriada o no. En caso de ya esta sentencia estar ejecutoriada, no podría participar en un proceso electoral porque ese sí es un inhabilitante para participar en un proceso. Ahora, si no está ejecutoriada y habiendo recuperado su libertad a través de un habeas corpus, mientras no esté ejecutoriada, ahí sí podría participar. Lo que no recuerdo es con precisión si ya esa sentencia está ejecutoriada o no, pero me gustaría escuchar tu criterio sobre estos casos. Bueno, la suspensión de los derechos políticos o de participación se produce cuando estamos frente a una sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿sí? Si es que está, claro, pendiente de resolución algún recurso, si todavía puede interponer algún medio, si tiene a su disposición algún medio de impugnación, pues todavía no tiene suspendidos sus derechos políticos o de participación. Posiblemente eso es lo que suceda con el candidato Romero, no conozco detalles de su caso. Pero en el caso de Carrillo, yo considero que no debería ser calificada la candidatura, ¿sí? El artículo 85 de la Ley de la Función Legislativa es clarísimo, es clarísimo. Cuando se realiza un juicio político a una autoridad, a una ex autoridad, es decir, a una autoridad que ya no está en funciones, ¿sí? La censura tiene como efecto, ¿qué cosa? La prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante 2 años posteriores a la resolución de censura, ¿sí? Por lo tanto, creo yo que él no va a estar habilitado para ejercer el cargo. ¿Cómo puede postular alguien que sabe que no va a poder ejercer el cargo? Me parece algo absurdo, ganar la elección e inmediatamente tener que principalizar al alterno, ¿no? No va a poder ejercer el cargo el candidato ganador. Se va a ver impedido de ejercer el cargo. Es decir, va a tener una ilegitimidad de ejercicio, no va a poder ejercer el cargo porque a él le aplicaron esta prohibición por efecto de la censura. Recordarán ustedes que a las autoridades en ejercicio de funciones, la censura produce el efecto que es la destitución. En el caso de la ex autoridad que ya no está en funciones, el efecto es la prohibición.
Por lo tanto, no es solamente la ley de servicio público lo que hay que tener en cuenta. Si revisan, me parece que es el artículo 15, efectivamente habla de que los funcionarios destituidos no pueden, tienen prohibición. Y claro, él no fue destituido porque no estaba en funciones, pero no hay que ver solamente la LOCEP. Hay que ver la ley de la función legislativa que establece en el artículo 85 una consecuencia clarísima, que es la prohibición. Y la prohibición, obviamente, tendrá que ser revisada también por el CNE en el momento de calificar su candidatura. Bueno, muy bien, muchas gracias, Salim, por esta participación siempre ilustrativa desde el punto de vista académico en materia constitucional. En cualquier otro momento estaremos conversando. Muchísimas gracias, Pocho y Carlos. Gracias por la invitación. Un gusto.